¿Invitamos o qué? Hey, be quiet. You have to open it right now. You ain't chewing gum right now, are you? No. Why are you opening it right now? Because I was unaware of that. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar la oportunidad a que llegue la hora y también que se puedan conectar nuestros hermanos, nuestros amigos. ¿Dónde? Vamos a ver el 6. El 6 y el 7 ya lo leímos. El 5 No, señor. El 7 por eso te pregunté que si vas a seguir en el 7 o no, vas 7. a empezar el 8. Por eso el 7, dije, vamos a ver el 7. O el 6 y el 7. 6 y 7 lo empezaste la semana pasada. Pero el 7 no sé No, si lo notas. terminaste. No las tengo, pero yo me acuerdo perfectamente. Mañana nos toca el 29. ¿De qué estamos hablando? 22. ¿Cuándo es el último miércoles? ¿Hasta la otra semana? El 29 de julio. No tienes calendario. Sí. El 29. Miércoles. Es que sé que me cambia. El 6 no lo acabamos. El 7. El 6 no lo acabamos. No, el 7 ni siquiera lo hemos empezado. Nunca hemos dicho nada de que fue constituido predicador, apóstol, maestro. Eso no leímos nada. Es el 6, lo que te diga. No, pues es que no, señor. Mi vida es que sí. ¿Estás escuchando? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. A cada uno de ustedes les agradecemos mucho su puntualidad y su apoyo, hermanos, tanto en la actividad de Esteban como con nosotros, y también pues aquellos que tienen la oportunidad de escuchar al hermano Andrés, pueden hacerlo en las mañanas a las 10 a.m. Y pues es una bendición, hermanos, tener tanto material. Yo también a veces tengo la oportunidad de escuchar a algunos otros hermanos y pues claro, con gusto lo hacemos, siempre gozándonos en recibir la palabra de nuestro Dios, ya que es algo muy importante. Es parte de nuestra dieta diaria. Andy, haz una oración, mijito, para empezar. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar. Le voy a pedir, hermano Andy, que él nos dirija en palabras de oración hacia nuestro Dios, para así poder comenzar con este culto de adoración a nuestro Dios. Es el culto secundario. Pues ya sabemos que solamente participamos de la clase de adoración y los cantos. Ya el domingo participamos de toda la adoración, y esto es más que nada un pequeño aperitivo, un pequeño tentapié, como se diría, el poder recibir otra porción de la palabra de nuestro Dios para poder así fortalecernos durante la semana y que podamos continuar con esta actividad que es de mucho provecho. Entonces vamos a orar y luego continuamos con algunos cantos y luego ya pasaremos a seguir estudiando la primera carta de Timoteo capítulo 2 y continuaremos con los versículos 6 y 7. Adelante, hermano. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos has dado de vida y de salud. Ayúdanos a todos, ayuda a los que trabajan con los enfermos, a los que están enfermos, y ayuda a los que están trabajando. Cuídalos y cuídalos de la enfermedad, que puedan recuperar y que puedan sanarse para que estén bien. Ayuda a los que no tienen trabajo y bendícelos y ayúdalos en todo lo que necesitan.
Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el himno 245, hermanos, para así comenzar con este canto. 245, digno es el Cordero. 245. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la hermana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Número 244. Mi vida di por ti. 244. ¿Ya? ¿Listos? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí,
que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Número 224. Acampados en montes de luz, 224. Y luego ya después de este himno vamos a llevar a cabo nuestra lección, iniciar con nuestra lección. Estaremos leyendo la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. ...224... acampados en montes de luz. Acampados en montes de luz, cristianos a la lid. La noche se acerca ya, vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe la victoria yo sé, que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá. Ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es, ¿quién le resistirá? Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé, que al mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a disponernos a comenzar con nuestra lección en esta hermosa tarde que nuestro Dios nos ha dado. Es un privilegio para su servidor estar aquí presente y es de gran gozo que nuestra familia esté aquí con nosotros. Gracias a nuestro Dios por hacer posible que estemos aquí presentes, ya listos para continuar con nuestra lección. Recuerden que el día de hoy continuamos con la lectura 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Vamos a continuar, hablábamos de esto la semana pasada. Y los primeros versículos que ya estuvimos estudiando, 1 Timoteo 2, 1 hasta el 4,
habla de la oración, cómo es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad también de poder orar, interceder por otros. Dice aquí hacer rogativas, oraciones, peticiones, pero también agradecer, ¿verdad? Acciones de gracias. Pero dice el versículo 1, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que podamos vivir quieta y reposadamente, no nada más ahí gozando, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, sino que en toda piedad, devoción, entrega, en otras palabras, en toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que dice, pues, leemos el versículo 4, lo enfatizamos mucho. Dios quiere dos cosas del ser humano. Número 1, que vengan al conocimiento de la verdad. Número 2, que sean salvos. Ya sabemos que el versículo lo dice de otra manera, ¿verdad? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ya sabemos que una persona, para poder llegar a la salvación, tiene que tener un conocimiento del mensaje que nos da la libertad. Acuérdense lo que dice Juan 8:32. ¿Recuerdan qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No todos estamos expuestos a esa verdad. El día que estamos expuestos a ella, el día que la escuchamos, el día que la comprendemos, verdaderamente podemos gozar de las bendiciones que Dios nos da a través de esa libertad espiritual. ¿Libertad de qué? Pues del pecado, de las tinieblas, de la esclavitud, del enemigo. No todas las personas, aparte de que no todos están expuestos, ya que tenemos usted y yo la bendición de haber escuchado la verdad, entendido la verdad, obedecido la verdad. Hay personas que no la aceptan, hay personas que la rechazan. Entonces, de hecho, ahí en el contexto de Juan 8, usted puede ver ahí que muchas personas de ellas no quisieron aceptar el mensaje de Jesucristo. Y leíamos, hermanos, estudiábamos un punto muy importante por las últimas 2 semanas. Hay un solo mediador. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recuerde usted que por más que otras personas nos digan, nos enseñen, nos quieran convencer de que hay varios mediadores, nuestro Dios solamente aprueba un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús. Cristo Jesús conoció al Padre porque estuvo con Él por toda la eternidad, pero también, nos conoce a nosotros, conoce nuestra naturaleza, y por lo tanto Él se compadece de nosotros, Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque como ser humano que Él fue, Él puede interceder por nosotros. No hay ningún otro mediador que la palabra de Dios, que nuestro Dios apruebe, sino solamente el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 5 que vamos a considerar el día de hoy, el cual se dio a sí mismo. Esta obra de amor que Él demostró en la cruz por nosotros es una obra que no se puede comparar con ninguna otra cosa, porque aunque dice la palabra de Dios que así osara uno morir por otro, con todo esto no puede salvar a nadie, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y veíamos, hermanos, allí en este pasaje cómo es que cuando habla de un rescate, cuando habla, hermanos, de esta obra redentora, dice en otra versión, Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios demostró que quiere salvar a todos. Y cuando hablamos, hermanos, de este rescate, esto sí lo estuvimos viendo la semana pasada, leíamos un poco lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 6, comenzando en el versículo 17. Si usted quiere acompañarme, vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 17. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Le voy a pedir a la hermana Paula que lo lea del 17 al 23, por favor. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pablo, en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana,
Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosecharán entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, entonces, recordando, hermanos, este pasaje, recordemos que antes de nuestra conversión a Jesucristo, en otras palabras, antes de ser bautizados para el perdón de pecados, usted y yo permitimos estar en la esclavitud del pecado. Necesitábamos a alguien que pudiera pagar el precio para que usted y yo fuéramos liberados de las cadenas del pecado. Necesitábamos esa libertad que no podíamos adquirir por nosotros mismos. Necesitábamos de alguien que nos ayudara. Y recordemos, hermanos, que esto que leíamos allá en Timoteo, el cual se entregó a sí mismo. Ahorita vamos a ver la importancia de haberse entregado a sí mismo. Este rescate, por lo tanto, fue una obra redentora, una obra de redención, lo podemos volver a repetir, enfatizar. Se requirió de amor, se requirió de misericordia, se requirió que la gracia de nuestro Dios pudiera interceder por nosotros. Si no hubiera sido por todo esto, si Dios no nos hubiera amado, si Dios nos hubiera apiadado de nosotros, si Dios no hubiera mostrado su gracia, definitivamente que usted y yo estaríamos todavía muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todavía seríamos esclavos de Satanás, todavía seríamos esclavos del pecado, todavía estaríamos en el reino de las tinieblas. Pero gracias a nuestro Dios, que a través de su amor, gracias a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, gracias a esa disponibilidad, a esa disposición de entregar su vida por usted y por mí, usted y yo podemos gozar de grandes y ricas bendiciones, y esas bendiciones, las principales, hermanos, las primordiales, las primeras que debemos de mencionar es el poder recibir ese perdón de pecados, el ser liberados de la esclavitud del pecado. Y por supuesto decíamos con respecto a esto, es triste cuando la gente no comprende en qué situación espiritualmente se encuentra. Cuando la persona está en el pecado y la persona está disfrutando de las cosas temporales del mundo, la gente no se da cuenta que está en una situación deplorable, en una situación de muerte. ¿Por qué? Porque Satanás los ha cegado. Y usted recuerda que ahí Pablo en la carta, si no me equivoco, en la primera carta a los Corintios, dice que para aquellas personas que no obedecen el evangelio, que no lo escuchan, muchos de ellos están velados, están con los ojos vendados o tapados porque no han comprendido la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice que Él ha venido para que usted y yo tengamos vida, pero me gusta lo que dice ahí enseguida, ¿verdad? Vida en abundancia. Lo que Jesucristo nos ofrece no es algo limitado, es algo sin límite, es algo abundante. En este caso es la vida, y cuando hablamos de una vida abundante estamos hablando de una vida eterna, una vida que comienza cuando usted y yo morimos al pecado y somos resucitados para vivir en una vida nueva. Pero gracias a nuestro Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia y por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nosotros en ese madero, en esa cruz. Por eso ya sabemos que la cruz representa la muerte, es un objeto de castigo, es un objeto de maldición. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. No es que Él haya pecado, no es que Él haya desobedecido a Dios, sino que Él llevó o Él cargó con nuestros pecados. Y hace un par de días leíamos allí en Isaías 53, donde nos dice que Él dice que por su llaga fuimos sanados, y que Él cargó con la culpa de nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos ser sanados, ¿verdad? Entonces, bien importante que nosotros entendamos lo que significa que Él entregó su vida en rescate por todos. Qué triste es que muchas personas no se benefician ni se van a beneficiar
¿Por qué? Porque no comprenden la gravedad de su situación espiritual. Y muchas personas piensan estar en el camino correcto y se les ha instruido de la manera equivocada y por eso están engañados todavía. Y ya sabemos que aunque una persona se crea muy religiosa o sea muy religiosa, no necesariamente quiere decir que ya haya sido rescatada de su vana manera de vivir. Por eso de ahí que es bien importante que cada uno de nosotros confiemos en las palabras de nuestro Dios, las cuales nos dan la libertad espiritual. Ahora, otra de las cosas que mencionamos hace un momento, dice Pablo, el cual se entregó a sí mismo por todos nosotros, lo que estábamos leyendo allí en 1 Timoteo capítulo 2. Ahora, cuando vemos, hermanos, este pasaje, y voy a regresar un instante nada más para enfatizar eso, donde dice el apóstol Pablo en el versículo 6, Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo, como dice la Reina Valera, el cual se dio a sí mismo. Jesucristo no ofreció alguna sustitución para que Él no tuviera que morir, no ofreció un animal o quizá otra persona para que muriera en lugar de Él. Él murió en lugar suyo y mío. Se entregó a sí mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y cada uno de nosotros. Allí en Gálatas capítulo 1, vamos a leerlo, lo que nos dice Pablo, capítulo 1 y versículo 4 de Gálatas 1:4. Cuando leemos todo esto, hermanos, ya lo habíamos mencionado, creo que ya lo mencionamos también, ¿verdad? Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ya sabemos, hermanos. De hecho, decíamos también Gálatas 2:20, ¿verdad? Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Dice, déjame leerlo para poder enfatizar ahí lo importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Recuerde, hay que hacer morir lo terrenal, hay que hacer morir el pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Una vez más enfatizando el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por mí. Él no ofreció otro sacrificio por nuestros pecados, sino que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Lo siento. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos redimidos sabiendo que fuimos redimidos. Sí leímos también 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuimos redimidos, que fuimos comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es lo que dice 1 de Pedro 1:18 y 19. Usted y yo fuimos rescatados, hermanos, con un precio muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un precio tan alto cual se ofreció por usted y por mí. Y el apóstol Pedro nos enfatiza precisamente lo valioso de esa sangre, lo valioso de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho dice allí en el versículo 17, hermanos, no queriendo salir del contexto, pero en el 1 de Pedro 1:17, donde se nos dice que si usted y yo nos queremos acercar a Dios, eso es lo que quiere decir invocar a Dios por Padre. Dice, si invocáis por Padre, quiere decir que yo busque a Dios como mi Padre, porque no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero si queremos ser hijos de Dios, si queremos que sea nuestro Padre, dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué tenemos que hacer? Según este versículo, si queremos invocar a Dios, si queremos que sea nuestro Padre, si le decimos Padre, si lo llamamos Padre, ¿qué tenemos que hacer? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo dura nuestra peregrinación? Pues la vida que estemos aquí en el mundo, hermanos. Aquí venimos de pasada nada más. Entonces el tiempo que estemos aquí en este mundo, ya con el conocimiento de la verdad, ya con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, bueno, dice, sabiendo, y no se nos debe olvidar esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo vivíamos antes, hermanos, usted y yo, antes de ser cristianos? ¿Cómo vivíamos? Y no es que tengamos que estarlo recordando, pero
Hay que estar conscientes de dónde venimos y dónde estamos ahora, y también estar conscientes a dónde nos dirigimos. Entonces, fuimos rescatados de una manera de vivir hueca, vana, sin recompensa, más bien era castigada, no recompensada, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Usted y yo fuimos rescatados con la sangre preciosa. Y cuando dice preciosa, casi creo que la mayoría pensamos en algo bonito, algo hermoso. Cuando está diciendo precioso, está hablando del valor. No se le puede poner un precio nada más, es un precio incalculable. Es tan valiosa que no se puede comprar ni pagar con cualquier cosa. Y precisamente Jesucristo nos rescató a usted y a mí, nos salvó a usted y a mí con esa sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin, ¿qué? Sin contaminación. Como dice en el versículo 19. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Sin defecto, muy bien. Entonces, nosotros hemos sido rescatados. Jesucristo se entregó a sí mismo. Esta fue una obra que es lo contrario de egoísta. Si egoísta hubiera sido, no, pues no voy a morir por ellos, pues ellos se lo buscaron, que ellos pagan las consecuencias. Eso sería ser egoísta, ¿verdad? Pero Jesucristo no fue egoísta. ¿Qué fue entonces? ¿Qué es lo opuesto de egoísta? Fue misericordioso. ¿Qué más? Fue generoso. Fue demasiado considerado. Tuvo mucha misericordia de nosotros, ¿verdad? Al haber ofrecido su propia vida. No de animales, no de otras personas. Él se ofreció a sí mismo. Usted y yo teníamos que morir. Pero dijo él, no, que no mueran ellos. Mejor voy a morir yo para que ellos puedan vivir. Y por eso ya hablamos de una sustitución. Él nos sustituyó. Él murió en lugar de nosotros. Para que usted y yo pudiéramos vivir. Aunque Él no se merecía todo ese castigo, sin embargo usted y yo, que éramos merecedores de la muerte, sin embargo Él murió en nuestro lugar. Fíjese lo que dice Primera de Juan. Andy, ¿quieres leer, Andy? Primera de Juan 2:2. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué nos dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir propiciación? Propiciación es un sacrificio para el perdón de los pecados, para el perdón de nuestros pecados. Eso quiere decir que Él fue nuestra propiciación. Él fue el que se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Dice en otra versión, las mismas palabras, pero un poquito a veces más entendibles: Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Entonces, cuando vemos la sustitución, cuando vemos la propiciación, cuando vemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todas estas palabras, todos estos términos hablan de, y lo podemos, yo creo que podemos encontrar algún común denominador o varios denominadores comunes. ¿De qué estamos hablando? Se habla de amor, se habla de sustitución, se habla de una muerte, se habla de un perdón, se habla de un sacrificio. ¿Entendemos nosotros cómo es que Jesús pagó ese precio? Un precio muy alto. Y lo interesante aquí de todo esto es que nosotros no valíamos la pena. Una frase que si la ponemos a analizar, no valíamos la muerte de Jesucristo. No valíamos mucho menos su vida. ¿Pero por qué lo hizo Él? Porque nos amó. Porque Él quiere que usted y yo nos beneficiemos de todo lo que conlleva ese sacrificio, esa propiciación, esa sustitución, esa redención. Esto quiere decir, hermanos, que los beneficios de la muerte de Jesucristo están dispuestos a todo ser humano, a todas las personas. Pero ¿cuántas personas rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Para empezar, a veces la gente no lo reconoce como lo que Él es, como quien Él es, el Hijo de Dios.
el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo, como lo dijera Juan el Bautista. Y por eso, fíjese, trágicamente hablando, esto va a llevar a muchas personas a que pierdan su alma por no querer comprender, por no querer entender. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. La hermana Paula nos va a hacer el favor de leerlo. Mateo 7, 21 al 23. Fíjese cómo a veces usted y yo podemos caer en una contradicción, en un doble estándar, en una manera doble de vivir, con una falta de sinceridad. ¿Qué dice 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Yo creo que sería algo muy difícil escuchar las palabras del Señor Jesús. Que Él nos diga, aléjense de mí, apártense de mí. Gente malvada, o sea, hacedores de maldad. Yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Pero qué no se supone que Jesucristo murió por nosotros? Sí, murió por nosotros. Pero para que los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos puedan alcanzar a nosotros, tenemos que ser hijos obedientes. Por eso dice el versículo 21, no todo el que me dice que soy su Señor y dueño van a entrar en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Qué interesante como lo describe la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Lo describe de esta manera. Decir que somos siervos de Jesucristo, decir que somos súbditos de Él, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, decirlo no es suficiente. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial ya nos ha entregado, ya nos ha dado. Y por eso es triste, ¿verdad? Es triste, pero hay personas que no quieren aceptar la verdad, no quieren aceptar el Evangelio. Y nosotros tenemos como responsabilidad, pues, a predicar el Evangelio a todas las personas, ¿verdad? Tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que hablar de el plan de Dios para salvar al ser humano. No todos lo van a escuchar, no todos lo van a aceptar, algunos no van a creer, a otros no van a perdurar. Ese pasaje de Mateo 7:21, lo que acabamos de leer, ese pasaje se aplica muy bien a nosotros, hermanos, que somos cristianos. De que aunque decimos que ya somos cristianos, dice Jesús, decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios, decir que Jesucristo es nuestro Señor, acuérdense esas palabras, no es suficiente. Tenemos que obedecer. Y si no obedecemos, tristemente, las palabras que nos van a esperar a nosotros es, apártense de mí, aléjense de mí. No los conozco, no tengo nada que ver con ustedes. Y te dice todo porque no hacemos lo que Él pide de cada uno de nosotros. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No sé si lo quiera leer Andrés. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se arrepienten? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánta gente conocemos, usted y yo? En nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros visitantes a veces, porque ya conocen del Evangelio. Pero fíjese, Dios nos ha dado una promesa. Algunos creen que Dios no está cumpliendo su promesa.
Eso es lo que la gente piensa. Algunos piensan eso. En realidad, hermanos, amigos, Dios está siendo muy paciente. ¿Paciente para qué? ¿De qué promesa está hablando? ¿De qué promesa estará hablando aquí, hermano? Hermana Paula, hermano Andrés, ¿de qué promesa estará hablando? ¿Qué acaso no prometió el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dijeron aquellos varones en Hechos capítulo 1, del 7 al 9, desde del 9 al 11? Así como lo ven que se va, así va a venir. Ahí dijo Jesucristo a sus discípulos en Juan 14, voy a ir y voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Pero hace cuánto de eso ya? ¿Más de 2000 años? Y la gente dice, pues Dios está tardando, Dios no está cumpliendo su promesa. Pero dice aquí la palabra de Dios, en realidad que Dios está siendo muy paciente para con todos nosotros. ¿A qué se refiere esto? No quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno muera alejado de Él, sino quiere que todos vuelvan a obedecerle. Él quiere que todas las personas se arrepientan de sus pecados. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente, pues no quiere obedecer la palabra de nuestro Dios. La gente prefiere enfocarse más en las cosas de este mundo. Y ahorita fíjese, aunque hay tantas cosas que están pasando en este tiempo y en este mundo, y tantas enfermedades y la pandemia y tantas cosas que están sucediendo, uno pensaría que la gente se acercaría más a Dios. Pero hay mucha gente que a veces dice, a mí se me hace que Dios no existe, y a mí se me hace que Dios no es poderoso, y a mí se me hace que Dios nos está abandonando, nos está dejando solos. Es ahí donde Satanás aprovecha para llenar a la gente de duda y llenarle la mente con cosas negativas. Y es triste, hermanos, que aunque nuestro Dios ha puesto tantas cosas, tantas bendiciones para usted y para mí, las bendiciones que vienen a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la gente tiene que arrepentirse, la gente tiene que venir ante Dios. Sin embargo, la gente no quiere obedecer. Vamos a ver lo que nos dice ahí Hebreos capítulo 5. Ana Paula, ayúdenos por favor. Hebreos 5, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces fíjese, Jesucristo es autor de eterna salvación para todos. Pero dice algo muy importante, para todos los que le obedecen. ¿Qué quiere decir? Que aunque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que aunque los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo están disponibles, sin embargo esto requiere que nosotros podamos ser obedientes, porque si no le obedecemos, siendo el mismo Hijo de Dios, habiendo estado en el cielo, habiendo venido aquí a la tierra, dice el escritor que Él padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, fíjense lo que la obediencia hace, nos perfecciona. El sufrimiento y los padecimientos nos perfeccionan, siempre y cuando usted y yo estemos en obediencia ante nuestro Dios. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y usted y yo, ¿ya le obedecimos a Él? Usted y yo ya estamos en conformidad y en armonía con la voluntad de Dios. Usted recuerda que Marcos 16:16, hermano Andy, Marcos 16:16, por favor. Cuando Jesucristo le da la gran comisión a los discípulos, a sus discípulos, a los apóstoles, y que los envía, les dice que prediquen el evangelio. Pero fíjense lo que dice Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que Jesucristo ya murió por nosotros. Él ya hizo su parte. Él ya hizo su sacrificio. Pero ¿qué nos resta a nosotros? Simplemente en ese versículo, dos cosas muy importantes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere y el que no se bautizare y el que no se arrepintiere y el que no tuviere fe en el Hijo de Dios se va a condenar. Entonces, ¿de qué le van a servir los beneficios que vienen a través de la muerte de Jesucristo? De nada. ¿Por qué?
porque no estamos aprovechando todas las bendiciones que vienen a través de ese sacrificio. ¿Cómo las aprovechamos? Siendo obedientes a los mandamientos de nuestro Dios. Acuérdese, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ser obedientes. Por eso también Apocalipsis 2:10 nos dice, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es lo que nos está diciendo. O sea, va a haber personas que van a escoger no obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Algunos no se van a querer bautizar para perdón de pecados. Otros no van a permanecer fieles hasta la muerte. Otros, así de buenas a primeras, no van a continuar, no van a querer escuchar. Entonces, para nosotros el mandamiento es no tener miedo. Estaba escuchando a uno de los hermanos el día de hoy que hablaba, o el día de ayer que hablaba de eso. Hay una de las cosas que no tenemos que hacer, no debemos de tener miedo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Yo creo que Satanás se mantiene muy ocupado trabajando con nosotros. En algunos sembrando duda, en otros desanimándolos, en otros haciéndolos más carnales, en otros ayudándoles a que se sigan metiendo más y más en sus vicios, en las adicciones, en los problemas emocionales, en fin, tantas cosas que están pasando en este mundo. Pues el diablo va a trabajar, el diablo va a tratar de ganarnos la lucha, la batalla. Acuérdense, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos una lucha contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? A que estos seres espirituales están por todas partes y nuestra lucha no es contra un hermano o una hermana, sino que nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios, sus ángeles. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, no tengan miedo. Déjenme leer en otra versión. No tengas miedo lo que vas a sufrir. Y no nos estamos saliendo del contexto, hermanos. Piensen en esto. Jesucristo nos rescató del pecado, murió por nosotros, se entregó a sí mismo. Esto quiere decir que la muerte de Jesucristo tiene muchos beneficios. Pero esto depende de que usted y yo seamos fieles y que seamos obedientes. Entonces, si no somos fieles, si no somos obedientes, y aunque le digamos Señor a Jesucristo y que digamos que somos hijos de Dios, de nada nos va a servir. No tengas miedo lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel, y los cristianos del primer siglo estaban siendo encarcelados. ¿Se acuerda usted que Saulo, a qué se dedicaba Saulo? A perseguir a los cristianos, a arrastrar a hombres y a mujeres, a hacerlos blasfemar, encarcelarlos, perseguir a los cristianos. Y después de que se les acabó ese Saulo, que se convirtió en Pablo, ahora él estaba trabajando a favor de la iglesia, ya no en contra. Pero siempre hubo enemigos de la iglesia. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Está hablando Jesucristo. El diablo los va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ver si en verdad confían en mí. Todos confiamos en Dios cuando las cosas están bien. Y todos obedecemos a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando vienen los problemas, las enfermedades, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de comunicación en el matrimonio, la falta de obediencia de nuestros hijos, y agrégale lo que usted quiera. Cuando vienen los problemas, no todos confiamos en Dios. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Y usted y yo, ¿confiamos en Dios? ¿Somos fieles a nuestro Dios? Usted y yo, hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande de mantenernos fieles a nuestro Dios. Dios planeó enviar a Jesús para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, antes de la fundación del mundo. Ya lo leímos en 1 de Pedro capítulo 1, leímos los versículos 18 y 19, pero el versículo 20 dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado que Jesucristo muriera por usted y por mí, mucho antes de que este mundo fuera establecido y fundado y creado. Y no es nada que nos deba de sorprender. Dice
aparte de 1 de Pedro 1:20, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí está hablando, hermanos, de la idolatría que se levantó en la tierra, de las cosas que sucedieron. Está hablando de las dos bestias. Del versículo 1 usted puede comenzar a leer un poquito ahí de lo que está hablando de la bestia y la gente que va a adorar a la bestia, a la falsa religión. Y bueno, dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, pero está hablando de cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es que va a haber personas que se van a desviar, y usted conoce muchos de ellos, que están metidos en la idolatría, que prefieren escuchar religiones o consejos o enseñanzas falsas antes que escuchar la palabra de Dios en su pureza, y que no están preparados y que no están dispuestos a abandonar las tradiciones de sus padres o las tradiciones de alguna religión antes que obedecer la palabra de nuestro Dios. Y ya sabemos, hermanos, que por hablar la verdad a veces nos podemos ganar la enemistad de nuestra propia familia, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en la enseñanza, de mantenernos firmes, hermanos, en lo que hemos creído. No es fácil, pero sí es posible. Entonces, qué importante es que usted y yo recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí voy a regresar a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, donde nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese versículo 6 en otra versión: Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Y hermana Paola, ¿puede leer por favor Gálatas 4:4? Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo sucedió esto de la redención del hombre, del rescate del hombre? ¿Cómo sucedió? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, ¿a dónde? Al mundo, ¿verdad? ¿Para qué lo envió? Para que muriera por nosotros. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Para rescatar a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Usted y yo tenemos el privilegio, fíjese, de formar parte del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que la gente no se pierda. Sí, Dios quiere que ya, yo me imagino, hermanos, y no es que me imagine más de lo que está escrito, pero según la palabra de Dios nos dice que si Dios va a enviar a su Hijo para que venga por nosotros, y si nosotros pensamos, no, es que Dios ya se tardó mucho, ya quisiera que viniera antes de que pierda mi salvación, quizá alguno lo pudiera decir así, pero recuerda que acabamos de leer hace un momento, algunos creen que Dios está tardando en cumplir su promesa, pero en realidad Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nos está dando la oportunidad. ¿Cuántas personas hay de nuestra familia que no se han arrepentido de sus pecados, que no han querido obedecer el Evangelio? ¿Cuántos de nuestros hermanos se han apartado del camino? Y usted y yo les llamamos, les mandamos textos, cuando los vemos en la tienda les recordamos, los invitamos. ¿Qué no estará haciendo Dios paciente también con ellos? Les está dando la oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Usted y yo también. A veces cometemos errores. A veces pecamos también. Desobedecemos a Dios. Dios nos está dando la oportunidad que hagamos las cosas bien. Y qué bueno que en este grupo de plática, de chat, de eso de conversación, que nos animemos unos a otros. Usted viste que uno de nuestros hermanos siempre nos recuerda. Dios nos está dando otra nueva oportunidad de corregir nuestro camino, de hacer las cosas bien. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está dando la oportunidad que estemos a cuentas con Él, a que la gente se arrepienta, que obedezca el Evangelio, que crean en Jesucristo. Pero Dios por eso dice, cuando llegó el tiempo adecuado, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos pudiera redimir a usted y a mí. Fíjense lo que dice Efesios 3:3.
Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Está hablando aquí del Evangelio, está hablando de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender, hermanos, el Evangelio se puede entender. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio se sigue predicando y hay personas que no lo quieren escuchar, hay personas que no lo quieren creer. El plan de Dios se dio a conocer. ¿Y cuál es el plan de Dios? Jesucristo me amó a mí, lo amó a usted. Jesucristo se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y Dios así lo declaró. Hermana Paula, próxima semana, versículo 7. ¿Por qué fecha es la siguiente semana? Miércoles de Cantos. Bueno, como quiera, hay que hablar un poquito de la palabra de Dios y podemos tener la oportunidad de entender algunos cantos también. Dice el versículo 7, regresando a 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. El apóstol Pablo fue elegido, fue escogido como predicador, como apóstol, como maestro. Y qué privilegio, hermanos, de que usted y yo tengamos las palabras de Dios escritas para poder leerlas en cualquier momento, en cualquier versión, en cualquier idioma. Pero qué triste es poder ver que hay personas que aún no quieren aceptar el mensaje de Dios, la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué vamos a hacer usted y yo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insistir, aunque nos digan, ay, ya vas a empezar otra vez. No, nada más vine a verte como familia, no quiero que me hables de la palabra de Dios, porque vamos a salir de pleito. Y no estén peleando, ¿verdad? Dicen las esposas a veces. No estén peleando, no estamos peleando, estamos hablando. ¿Verdad? Es importante que podamos seguir hablando de la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que los que en realidad amamos a nuestra familia, queremos que la gente se salve, que nuestra familia se salve, que conozca el Evangelio, que lo obedezca. Y yo creo que si somos razonables, yo creo que también usted y yo, nosotros todos, en algún momento rechazamos la palabra de Dios, pero bueno, después nos humillamos delante de Dios y dejamos que la palabra de Dios tuviera cabida en nuestro corazón. Pero todo esto fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y gracias a la misericordia de nuestro Dios, y que aunque usted y yo no valíamos la pena, Él entregó a su propio Hijo. Jesucristo mismo se dio a sí mismo al rescate por usted y por mí. ¿Qué beneficios hay del sacrificio de Jesucristo? Hay perdón de pecados, hay vida nueva, hay vida eterna, hay muchas bendiciones en Cristo Jesús. Y acuérdense que Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único que nos puede venir a rescatar cuando venga el tiempo que Él vuelva a venir por segunda vez. Es el único. No existe nada ni nadie que pueda interceder por nosotros. Ahorita por lo pronto el Espíritu Santo está con nosotros. Dios lo envió como una garantía de que le pertenecemos a Él. Pero recordemos que lo que Jesucristo ha hecho, y antes de Jesucristo, antes de que Él se fuera, antes de que fuera arrestado, recuerde que Él le lavó los pies a los discípulos y Él dio un ejemplo tan hermoso de lo que significa servir a los demás. Pero el mayor sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros es haber muerto por nosotros en la cruz, haber intercedido por nosotros, haber tomado nuestro lugar, haber sido esa propiciación por nuestros pecados. Y qué hermoso que todo esto Él lo hizo voluntariamente.
Muy bien, vamos a entonar el himno 229. Número 229. Nunca me hablaste de él. Número 229. 229, vamos a dar la oportunidad de que todos saquen sus signarios, tengan su tableta, su teléfono para cantar con nosotros. Les agradecemos mucho su atención, su asistencia. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios, aunque estemos ahí en un sillón, en la casa donde estemos, estamos delante, todos reunidos delante de la presencia de nuestro Dios, y nuestro Dios lo va a tomar en cuenta, que estamos haciendo este esfuerzo de estar reunidos y entregándoles nuestra atención, nuestra devoción, nuestro ser. 229. Nunca me hablaste de él. A ver si nos sale bien. Pero es que aquí sí le falta me. ¿Dónde? Entonces tú nunca me hablaste. Así. Bueno. Ahí no dice nada tampoco en el himnario. Sí. Espérate lo que dijo porque lo dice que lo dijo. Está grabado, hombre. Okay. Hay evidencia. Bueno, número 229. Nunca me hablaste de él. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá si algún perdido allá nos diga con desdén: tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste de solos, tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal, y nunca hablaste a mí de él. Hablemos de Jesús, digamos al perdido ven, y así algo falta aquí, ¿no? Falta un pedacito. Bueno, lo siento, hermanos, está como que falta algo ahí. Vamos a cantar, disculpen, hermano, vamos a cantar la tercera estrofa, algo le falta aquí, creo. De hecho hay un espacio ahí, no sé qué le faltará, pero bueno, ese es el problema de que no es en sí la nota como está. Vamos a cantar la tercera estrofa, disculpen, hermano, tercera estrofa. A ver si esta está completa. Palabras de amor guiará un perdido a él, al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre allí y nadie te dirá: tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste de solos, tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal, y nunca hablaste a mí de él. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a llegar a la conclusión de nuestro servicio en esta tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes porque han tomado el tiempo de acompañarnos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a tener una última oración. Continuaremos, hermanos, el día de mañana, si Dios nos permite, con las actividades que llevaremos al mediodía. Y bueno, pues hay que hacer los preparativos, hermanos, para estar listos ya para el día domingo a las 10 de la mañana. Recuerden que estaremos reunidos ahí en el edificio
Y pues yo creo que esto de la enfermedad, hermanos, del virus, todavía está igual o vendrá aún peor, pero que sea nuestro Dios el que nos dé la oportunidad de seguir adelante. Usted y yo cuidándonos, hay que ser prudentes y cuidarnos, ¿verdad? Tomar las precauciones necesarias de distanciarnos o en fin, pero a seguir adelante, hermanos, con esta actividad, no alejarnos de Dios, no hacer excusas, hermanos, de decir que no, pues no se puede, que ahorita no es seguro. Simplemente, hermanos, aunque sea desde casa, pero estar presentes, hermanos, que estemos presentes ahí a través de la transmisión o a través de donde estemos, hermanos. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes y si acaso estoy en la publicación correcta, pues saludos a cada uno de ustedes que nos han mandado saludos a través de este medio y comentarios. Estás en otra publicación, yo creo. ¿Por qué? Porque a mí no me aparece ningún comentario. Sí. Hermana Petra, saludos para usted, hermana Jazmín, buenas tardes. Hermana Juanita Ibarra, también que Dios le bendiga. Hermana Elia, buenas tardes. Hermano Julián, pues así es, hermano, que la bondad de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros, que nos siga bendiciendo. Orar por todos los niños que han sido separados de sus padres, que Dios tenga piedad de quienes los han separado, pues así es, ¿verdad? Mucho sufrimiento en las personas. Orar por nuestros gobernantes para que les dé sabiduría. Y hermana Petra, pues gracias, hermana, gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Entonces, yo quiero agradecer brevemente, déjenme nada más llegar a esa porción de nuestro video, agradecerle a Heidi, a Rosy, a María Luisa Nava, a Griselda Cuevas, hermana Damaris, hermana Dalila, María Guajardo, Julián Carmona, Nelly Covarrubias, Magda Medina, Cristal, José Carlos, David, Gordon, los hermanos Garza, Juan Vázquez, Elvia Ramírez, Benito Mendoza y familia, hermana Erika Herrera, Mario Carmona, Jazmín, Gordon también, se oye un poquito raro como lo dije, pero Magda Cárdenas, toda la familia de sus hermanos Cárdenas, hermana Petra, hermano Chuy, hermano Sánchez, hermana Ibarra, su familia, Jonathan, y parece que la hermana Paula también estuvo presente. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Y luego estaremos despedidos. Y gracias a nuestro Dios, hermanos, por esta oportunidad. A cada uno de ustedes. Y hermanos, es tanto lo que nuestro Dios hace por nosotros y tan poquito lo que nosotros hacemos por Él. Dios tenga misericordia de nosotros porque en realidad podemos hacer todavía más. Dios permite, hermanos, que nosotros haya una sinceridad. Yo creo que ese pasaje nunca pasa de moda, nunca se hace viejo, hermanos, y nunca es repetitivo. No todo el que me dice Señor, Señor. Una cosa es decir, otra cosa muy diferente es hacer. Y no nada más porque le digamos Señor y Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que ya vamos a entrar al cielo, hermano. No, ninguno de nosotros tiene un pie ahí en la puerta del cielo. O entramos o no entramos, hermanos. Y hay que esforzarnos para entrar. Es el apóstol Pedro que difícilmente el justo se salvará. Imagínense, hermanos, ¿a qué se refiere esto? Hay que esforzarnos de corazón, hay que entregarnos a Dios. Y todos los días, hermanos, tenemos esa lucha de entregarnos al servicio de nuestro Dios. Que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no sea... la pandemia puede ser una tragedia, hermanos, y las muertes son una tragedia, pero que todo esto, hermanos, nos sirva a nosotros para acercarnos a Dios, para confiar en Él, para poderle servir de corazón. Hay muchas oportunidades de servir a los demás. Todos los días hay oportunidades de servir a los demás. Hay que aprovechar nuestro tiempo. Y si usted estuvo enfermo y no murió, por algo fue. Porque muchas personas se han enfermado de este virus y han muerto. Muchas, miles, cientos de miles. No sé si hasta millones alrededor del mundo. Y ahí escuchando las noticias en la radio, ¿verdad? De lo que dice el presidente, lo que dicen las estadísticas y lo que dice el Departamento de Salud y en fin, hermano, los gobiernos y los problemas que hay ahorita entre las naciones. Hay mucha muerte, hermanos, hay mucha muerte alrededor de nosotros. Y si usted y yo ahorita estamos respirando, estamos con vida, y si aún así, después de haber estado enfermos, no le damos el lugar a Dios que se merece, ¿qué más podría? Le podré predicar 1000 sermones yo, pero si usted en realidad en su corazón no toma la decisión, la determinación de servir a Dios, que yo sé que cada uno de ustedes que nos está escuchando, yo sé que lo está haciendo. Pero hermanos, hay que recapacitar en nuestra vida,
en nuestra entrega a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Hasta para acá, Esteban, por favor. Vamos a orar y luego ya después de la oración estaremos despedidos. Bendito Padre, te damos las muchas gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por habernos permitido ir a trabajar, regresar con bien a casa. Gracias por la lluvia, Padre, que es de mucho provecho, y te rogamos que bendigas a aquellas personas que fueron accidentadas en este día, Señor, ya que hemos visto varios accidentes en las carreteras. Y Padre, nos sentimos aún más agradecidos porque tú nos has cuidado de nosotros, y nos entristecemos en cierta forma porque sabemos que hay personas que se han lastimado, Señor. Entendemos, Padre, que muchas personas han muerto por causa de esta pandemia, este virus. Puede ser por negligencia médica, puede ser por descuido de la persona, puede ser por las enfermedades que ya había en esos cuerpos, Señor. Solamente tú conoces, Señor, las causas, Señor, los motivos. Tú que eres un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, Señor, que está en todas partes para poder asistir a aquellos que te claman, para aquellos que piden tu auxilio y tu ayuda, Señor. Te suplicamos tu bendición para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. Por aquellos niños que están desamparados y que aún aquellas agencias gubernamentales que deberían de protegerles, Señor, que quizá se hayan hecho injusticias con estos niños, Padre. Tú sabes, Señor, lo que está pasando. Sé con las familias que son separadas, sé con aquellos que sufren pérdidas por causa de la muerte, Señor, que tú des el consuelo y la fortaleza a cada uno de ellos. Gracias, eterno Dios, porque hemos visto tu mano poderosa obrando en las familias de nuestros hermanos que se han sanado, Señor, que ya tienen una buena recuperación. Algunos ha sido una recuperación lenta, algunos todavía se están recuperando, Padre, pero hemos visto tu obra, Señor, tu poderosa mano trabajar en cada uno de ellos, Señor. Bendícenos en todo momento. Permite, Padre, que el tiempo que nos des de vida lo podamos utilizar, Señor, lo podamos invertir en servicio a ti, en servicio a la hermandad. Perdónanos, Señor, cuando somos negligentes, cuando no te damos la honra y la gloria. Perdona, Padre, cuando no te damos lo mejor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poderte servir mejor cada día. Bendice a nuestros hijos para que también sigan adelante en esa carrera espiritual que nosotros estamos tratando de trazar, Señor, de dar un ejemplo. Perdona, Padre, cualquier deficiencia que tenemos y cualquier mal ejemplo que hemos dado, Señor, y ayúdanos para ser mejores cada día, como padres, como esposos, como hijos tuyos, Señor. Bendícenos para seguir adelante, haciendo lo mejor que podemos hacer, Señor. Te rogamos tu bendición por la congregación, por todas las embarazadas de nuestras hermanas y amigas, por nuestra hermana Jazmín, por Cristal, por Diana, por todos los que trabajan en el campo médico, por nuestra hermana Astrid, por Victoria, por nuestra hermana Irma, por nuestra hermana Alma. Y te pedimos, Padre, por todos los que están enfermos, por todas las familias que han tenido pérdidas de seres queridos, los familiares de nuestra hermana Elvia, los familiares de los suegros de nuestra hermana Astrid, y por los familiares de la hermana Beba, y por todas aquellas personas, Señor, que han sufrido pérdidas de un ser amado por causa de la muerte. Bendícenos, Señor, a todos. Ayúdenos en esta noche para poder descansar, y si nos das un día más, permite, Padre, que nos podamos levantar con un espíritu de ánimo, de gozo, de agradecimiento por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, eterno Dios, por darnos una palabra entendible, un espíritu de discernimiento, Señor, también. Ayúdanos, Padre, para que también seamos obedientes y pongamos esta palabra que hemos leído, la pongamos por obra en nuestra vida diaria. Ayúdanos para ser cristianos, no nada más de palabra, sino de hecho y en verdad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gracias por acompañarnos y nos veremos mañana a las 12 del día. Puedes ponerle ahí. Y tú también puedes invitarlos otra vez si quieres. ¿No? Bueno.